Imagina un mundo perdido, escondido en las profundidades oscuras y silenciosas de los océanos. 5 ciudades, otrora vibrantes y llenas de vida, ahora yacen bajo las aguas, envueltas en misterios que desafían la lógica y la imaginación. ¿Qué pasó con esas civilizaciones? ¿Qué secretos guardan? ¿Tesoros olvidados? ¿Conocimientos ancestrales? ¿O simplemente historias que el tiempo no ha borrado, esperando ser reveladas? Hoy vamos a sumergirnos en uno de los mayores enigmas de la humanidad. 5 ciudades que están bajo el océano. Prepárate para un viaje fascinante, donde exploraremos leyendas, desvelaremos misterios y conoceremos a los habitantes y tesoros que podrían estar escondidos en las profundidades. ¿Qué tienen estas ciudades sumergidas que contarnos sobre el pasado? ¿Y qué podrían revelar sobre nuestro futuro? Quédate con nosotros, porque este video te llevará a lugares que nunca imaginaste que existieran. Historias que desafiarán tu curiosidad y te harán cuestionar. ¿Qué más está escondido en las sombras del océano? Vamos, la inmersión apenas comienza. Capítulo 1. Atlántida, el imperio olvidado. Comenzamos nuestro viaje en el lugar más famoso de todos, Atlántida, quizás la ciudad perdida más discutida en el mundo. Atlántida, si crees en las leyendas, era una civilización próspera, rica y tecnológicamente avanzada, capaz de hazañas inimaginables. Se dice que su imperio fue vasto, alcanzando hasta los confines del mundo conocido, o al menos de la mente humana de Platón, quien fue el responsable de transmitirnos las primeras historias sobre este lugar. Platón nos cuenta que Atlántida estaba más allá de las columnas de Hércules, es decir, en lo que hoy conocemos como el Océano Atlántico, un lugar donde el mar parecía tragar cualquier rastro humano. Las tierras de Atlántida, según sus descripciones, eran extraordinarias. Una tierra fértil, con imponentes templos dedicados a los dioses, fuentes y jardines colgantes, y un sistema avanzado de canales que permitía un transporte rápido y eficiente. Pero, ¿y el pueblo de Atlántida? Vivían en armonía con la naturaleza y, por lo que se sabe, eran altamente espiritualizados. Sus creencias se basaban en el respeto a los dioses, especialmente a Poseidón, el dios del mar, que supuestamente era el padre de la dinastía real. Se dice que los atlantes fueron bendecidos por Poseidón, lo que les garantizó prosperidad durante siglos. Sin embargo, la codicia y el deseo de poder de sus líderes hicieron que la civilización se perdiera. Atlántida era una sociedad de élite, donde el poder y la riqueza estaban concentrados en pocas manos. Los mayores tesoros de la ciudad eran las estatuas y templos dedicados a los dioses, pero el mayor de todos era, sin duda, el Atlantis, una piedra mística que se decía que poseía poderes divinos, capaces de conceder sabiduría infinita a quien la poseyera. Sin embargo, el destino de Atlántida no podría ser más trágico. Según Platón, la ciudad se hundió de repente, engullida por un cataclismo. El imperio que dominaba vastas tierras desapareció de una vez, como si nunca hubiera existido. Pero, ¿y los tesoros? Muchos creen que Atlántida, al hundirse, se llevó consigo no solo riquezas materiales, sino también el conocimiento de su civilización, aquel que podría haber cambiado el curso de la historia. ¿Será que algún día alguien podrá recuperar esos tesoros? ¿O será que Atlántida permanece escondida, esperando que su leyenda sea finalmente desvelada por aquellos que se atreven a explorar las profundidades del mar? Esta es la primera ciudad que debemos intentar entender. Pero, ¿lo lograremos? Capítulo 2. La ciudad de Yonaguni, el monumento sumergido de la antigüedad. En las tranquilas aguas de Japón, bajo la superficie cristalina del océano, hay un lugar que desafía todo lo que sabemos sobre la historia humana: Yonaguni. Esta ciudad sumergida, ubicada cerca de la isla de Yonaguni, fue descubierta en 1987 por un buceador llamado Kihachiro Aratake. Lo que encontró allí no fue simplemente una roca, sino algo que parecía ser mucho más: una serie de plataformas, escaleras, muros y templos, estructuras que se asemejaban a imponentes ruinas de una ciudad perdida. Aquello no era obra de la naturaleza, sino, de hecho, una civilización perdida. Yonaguni es fascinante porque aún existe un gran debate sobre su origen.
Algunos estudiosos afirman que estas estructuras son obra de alguna dinastía desconocida, una ciudad completamente fuera de la historia. Pero para muchos, la complejidad de las líneas rectas, las escaleras que descienden hacia el fondo del mar y la simetría de las ruinas dejan claro que allí había algo más. ¿Y si fuera una ciudad que tenía acceso al fondo del mar? ¿De alguna raza humana desconocida? Tal vez por eso Yonaguni es considerada el tesoro de la arqueología moderna. Hablando de tesoros, muchos creen que las profundidades de Yonaguni guardan artefactos valiosos, no solo en términos materiales, sino también espirituales. Aquella ciudad tiene evidencias de haber sido muy próspera antes de ser sumergida, y sus habitantes deben haber dejado atrás símbolos de su cultura, como estatuillas, armas o incluso escritos sagrados. No se sabe con certeza, ya que aún falta la exploración total del lugar, y los misterios solo aumentan a medida que surgen más preguntas. En cuanto al pueblo que habitaba Yonaguni, si creemos en la idea de una ciudad avanzada sumergida, entonces ciertamente eran maestros de la arquitectura, posiblemente con un conocimiento de ingeniería superior al de la mayoría de las civilizaciones antiguas. La religión principal giraba en torno a la veneración del mar y las fuerzas naturales, como Ryujin, el dragón marino de la mitología japonesa. Ryujin era conocido por gobernar los mares y los vientos, y su dominio sobre el agua podría haber sido un símbolo de poder para los habitantes de esta ciudad. Y la ciudad fue sumergida, ¿pero por qué? ¿Habría sido una inundación masiva? ¿Un terremoto devastador? ¿O una guerra catastrófica que destruyó todo? Lo que sabemos es que la ciudad sumergida de Yonaguni sigue atrayendo a curiosos y científicos de todo el mundo, ansiosos por entender lo que realmente sucedió allí. Quizás el verdadero tesoro de Yonaguni sea el misterio en sí, un enigma que desafía nuestra comprensión de la historia. O tal vez, en el fondo del mar, hay más por revelar, como una clave para entender una civilización perdida, tragada por las olas del tiempo. ¿Y tú, alguna vez has pensado en lo que podría estar enterrado en las profundidades de Yonaguni? Ahora dígame, ¿ya había escuchado sobre estas ciudades? Es increíble que todo eso haya existido y hoy se encuentre bajo las profundidades, ¿no cree? Si le gustan este tipo de descubrimientos arqueológicos, tómese un segundo de su tiempo y deje un me gusta en este vídeo y suscríbase a nuestro canal para que podamos buscar más misterios como este para usted. Capítulo 3. Dwarka, la ciudad de Krishna en el misterioso mar Arábigo. En las orillas del mar Arábigo, donde las aguas se encuentran con el horizonte de arena y viento, descansa la antigua ciudad de Dwarka, mencionada en textos sagrados como el Mahabharata y el Bhagavata Purana. Dwarka no es solo una ciudad perdida, sino un símbolo de prosperidad, poder y espiritualidad. Fundada por el propio dios Krishna, según la leyenda, Dwarka era una ciudad magnífica, un verdadero imperio con enormes palacios y templos, donde reyes y dioses vivían en perfecta armonía. La ciudad era el centro del reino de Krishna, con sus seguidores y adoradores esparcidos por toda la región. Pero, como todas las grandes civilizaciones, Dwarka también tuvo un destino trágico. Se cree que la ciudad fue sumergida en las aguas del mar debido a un gran cataclismo, causado por una serie de eventos cósmicos y terremotos devastadores. En la leyenda, la destrucción de Dwarka está íntimamente ligada a la muerte de Krishna, marcando el fin de una era dorada. En muchos sentidos, la sumersión de Dwarka es vista como una metáfora del ciclo eterno de la vida y la muerte, donde incluso los imperios más grandiosos son tragados por la marea del tiempo. En el año 2000, arqueólogos indios hicieron un descubrimiento sorprendente: ruinas sumergidas que datan de hace unos 5000 años, cerca de la costa de Dwarka. Incluyen muros de piedra, columnas e incluso pórticos, sugiriendo que, de hecho, hubo una civilización avanzada en la región. Sin embargo, lo que realmente emociona a los estudiosos no son solo las estructuras, sino la conexión con las leyendas antiguas, que hablan de templos dedicados a Krishna y de un enorme tesoro escondido en la ciudad, quizás incluso el propio Atlantis de Dwarka, una joya mística que representaba la presencia divina de Krishna. Pero, ¿qué pasó con los tesoros de Dwarka? Si las ruinas sumergidas son realmente las de una ciudad tan rica y poderosa,
es posible que los tesoros de la ciudad aún estén allí, esperando ser encontrados. Muchos creen que, más allá de las riquezas materiales, los verdaderos tesoros de Dwarka están en algo más profundo, un conocimiento sagrado, tal vez revelaciones sobre la naturaleza del universo o secretos antiguos sobre la conexión entre los dioses y los humanos. Algunos especulan incluso que un artefacto divino, algo que contiene el poder de cambiar el destino del mundo, aún podría estar escondido en las profundidades, esperando la mano de un explorador digno. En cuanto al pueblo de Dwarka, sabemos que eran devotos de Krishna, y la ciudad probablemente era un centro espiritual. Las creencias y rituales religiosos se centraban en adorar a los dioses hindúes, con un fuerte énfasis en el culto a Vishnu, siendo Krishna su encarnación. El pueblo vivía en un estado de abundancia, donde la agricultura prosperaba, el comercio florecía y las artes y la filosofía se desarrollaban. Dwarka también era famosa por su poder militar y su inmensa fuerza naval. La ciudad era una fortaleza tanto espiritual como material. El misterio, sin embargo, permanece. ¿Serán las ruinas sumergidas realmente los vestigios de la grandiosa Dwarka? ¿O serán restos de una civilización mucho más antigua, cuyas historias y leyendas se entrelazaron a lo largo de los siglos? ¿Y dónde están los tesoros? ¿Siguen escondidos en las aguas profundas, esperando revelar sus secretos? Dwarka, con su rica historia, espiritualidad y misterios, sigue siendo un enigma que nos hace mirar hacia el horizonte, preguntándonos qué más guarda el mar en sus profundos secretos. Capítulo 4. Baiae, la ciudad de los placeres y sus misterios sumergidos. En uno de los lugares más deslumbrantes de Italia, en la bahía de Nápoles, descansa Baiae, una ciudad que, durante siglos, fue el refugio de emperadores romanos, senadores y figuras prominentes de la antigua Roma. Si había un lugar donde los romanos podían escapar de la rigidez del imperio y entregarse al placer, era en Baiae, famosa por sus lujosas termas, fiestas exuberantes y villas decoradas con mosaicos y fuentes de mármore. Baiae era un paraíso del placer y la indulgencia. Pero lo que debía ser un lugar de descanso y felicidad terminó siendo engullido por la tierra y el mar, llevándose consigo secretos que permanecen sumergidos hasta hoy. Baiae no era solo una ciudad de fiestas, sino también un centro de sabiduría y aprendizaje. Los ricos y poderosos de Roma venían a Baiae en busca de descanso, pero también para dedicarse a la filosofía y al estudio de las artes. Era una ciudad de gran riqueza, con aguas termales consideradas terapéuticas y misteriosas, un lugar donde el lujo y el misterio se entrelazaban. Pero, como todas las cosas buenas, Baiae no permaneció intacta por la decadencia del tiempo. Con el paso de los siglos, la actividad volcánica y sísmica de la región causó una serie de terremotos y erupciones que hicieron que Baiae se hundiera lentamente en el mar. Lo que era una ciudad próspera y destacada, llena de templos y villas grandiosas, ahora yace en las aguas, rodeada de misterios y preguntas sobre lo que realmente sucedió allí. ¿Qué queda en las profundidades de Baiae? Sabemos que el mar, con su inmensa fuerza, engulló parte de la ciudad, pero las ruinas sumergidas siguen siendo una de las mayores atracciones arqueológicas del mundo. Hoy, los buceadores pueden explorar las ruinas de Baiae y ver las columnas caídas, las antiguas villas y los mosaicos que han estado sumergidos por más de 1000 años. Pero, ¿y los tesoros? Muchos creen que los tesoros de Baiae no son solo oro y piedras preciosas, sino algo más valioso: conocimiento perdido, filosofías secretas y, tal vez, incluso una clave para entender los misterios de la naturaleza humana. Baiae era una ciudad donde los romanos intentaban entender los límites de la indulgencia, el placer y el poder. ¿Serían los tesoros de Baiae, en realidad, un símbolo de esa búsqueda de algo más que simples riquezas materiales? En la religión y las creencias de Baiae, el culto a Venus y Baco, dioses del amor y el vino, era predominante. Las fiestas y orgías, celebradas alrededor de las fuentes termales, eran símbolos de la búsqueda incansable de la felicidad y el placer. El pueblo de Baiae creía que estas deidades podían traer felicidad y vitalidad, pero también sabían que los excesos podían llevar a la caída. Y de hecho, eso parece haber sido el destino de Baiae.
el exceso, el lujo desenfrenado y la búsqueda del placer que terminó llevando a su destrucción. Baiae, por lo tanto, no es solo una ciudad sumergida, sino un reflejo de la naturaleza humana, con sus altos y bajos, sus excesos y caídas. Lo que quedó de Baiae en el fondo del mar no son solo ruinas, sino un recordatorio de que el placer, cuando se vuelve excesivo, puede ser fatal. Los tesoros de Baiae son, tal vez, una metáfora de las riquezas que buscamos en nuestras vidas, pero que pueden convertirse en una trampa si no se equilibran con sabiduría y moderación. Hoy, Baiae sigue siendo un misterio que nos lleva a cuestionar nuestros propios deseos, nuestra búsqueda del placer y cómo a veces lo que más buscamos es lo que termina destruyéndonos. Capítulo 5. Port Royal, el refugio de los piratas en el Mar Caribe. En uno de los lugares más infames de la historia, donde el mar se encuentra con la costa vibrante de Jamaica, descansa Port Royal, la ciudad de los piratas. En el siglo XVII, Port Royal era uno de los puertos más prósperos y al mismo tiempo más temidos del mundo. Ubicada en la entrada del puerto de Kingston, se convirtió en un centro de comercio para mercaderes, corsarios y piratas que dominaban los mares del Caribe. Pero lo que hacía a Port Royal realmente única no eran solo sus riquezas, sino su fama de ciudad caótica, donde la ley era un concepto relativo y donde el oro y el ron fluían como si no hubiera un mañana. Port Royal era el paraíso de los piratas. Nombres como Henry Morgan y otros corsarios famosos se hospedaron y establecieron su reinado allí, saqueando barcos españoles y mercaderes en todo el Caribe. La ciudad era una verdadera ciudad de los pecados, donde las leyes de la moralidad eran poco más que un mito. La prostitución, el tráfico de esclavos y las fiestas salvajes eran comunes, y la ciudad prosperaba en la violencia y el comercio ilegal. Sin embargo, esta prosperidad se construía sobre cimientos frágiles, que serían destruidos por una tragedia incomprensible. En 1692, un gran terremoto sacudió Port Royal, y el resultado fue devastador. Parte de la ciudad se hundió en el Mar Caribe, engullendo casas, iglesias, tabernas e incluso personas. La tragedia fue una verdadera catástrofe, con alrededor de 2.000 a 3.000 personas muriendo y la ciudad siendo sumergida casi por completo. Para muchos, la caída de Port Royal fue un castigo divino por su vida de excesos e inmoralidad. El mar engulló una ciudad que simbolizaba la decadencia y la falta de control, como si el océano hubiera reclamado su justicia. Pero, ¿qué quedó en el fondo del mar? Como las otras ciudades sumergidas, Port Royal lleva consigo misterios y tesoros no solo materiales, sino espirituales. Cuando las ruinas de la ciudad fueron redescubiertas, los arqueólogos comenzaron a explorar el lugar y muchos artefactos increíbles fueron encontrados, incluyendo monedas de oro, cañones, utensilios e incluso huesos de víctimas del desastre. Sin embargo, el mayor tesoro de Port Royal podría ser el conocimiento sobre la vida de aquellos que vivieron allí. ¿Qué podemos aprender de la ciudad de los piratas? ¿Qué nos dice sobre la naturaleza humana? Sobre el deseo insaciable de riqueza y poder. Los habitantes de Port Royal eran conocidos por su devoción a diversas creencias y supersticiones, con muchos practicando rituales religiosos para apaciguar a los dioses del mar. No era raro que la gente realizara ceremonias a la diosa Yemanjá, que, en la mitología africana, es la diosa del mar y las aguas. Algunos también creían en rituales de vudú, un sistema religioso basado en deidades que controlan la naturaleza y los elementos. Estas prácticas, a menudo asociadas con la magia y lo sobrenatural, alimentaban el misterio en torno a Port Royal. El propio terremoto que destruyó la ciudad fue visto por muchos como una venganza de los dioses, una forma en que el mar, que siempre ha sido fuente de vida y muerte, castigó a la ciudad por su inmoralidad. Port Royal también es famosa por su historia de tesoros piratas. La ciudad fue un centro de comercio de oro robado, riquezas saqueadas de barcos españoles, e incluso tesoros enterrados por los propios piratas. ¿Estarán esos tesoros todavía allí, en el fondo del mar, esperando ser descubiertos? Muchos exploradores creen que, en las profundidades de Port Royal, yacen riquezas más allá de nuestra imaginación, así como secretos de los piratas que vivieron y murieron allí. La historia de Port Royal
Por lo tanto, no es solo la historia de una ciudad hundida, sino una historia de decadencia y redención. Lo que el mar se llevó, el mar también lo mantiene guardado, y las leyendas de Port Royal continúan atrayendo a aquellos que buscan no solo riquezas, sino respuestas al enigma de una ciudad que vivió intensamente, pero murió tan repentinamente. ¿Qué podemos aprender de su caída? ¿Sería el mar, en su infinita sabiduría, la única fuerza capaz de restaurar el equilibrio perdido? Ahora que terminamos el capítulo sobre Port Royal, nuestro viaje por las ciudades sumergidas llega a su fin. Pero, ¿está realmente resuelto el misterio de ellas? ¿O habrá más tesoros y secretos esperando en el fondo del mar? Este es el final del video, pero la búsqueda de los misterios y las historias de las civilizaciones perdidas continúa. El mar siempre guarda algo más.